¿verdad? Para que ustedes lo conozcan un poquito cómo estaba estructurado, la belleza que tenía. Jesús muchas veces en el Evangelio hace referencia a la belleza de ese templo de Jerusalén, donde Él continuamente también estuvo presente. Por eso también pusimos esa pequeña sección. Estuvo presente varias ocasiones. En primer lugar, para vivir su fe. Jesús también era un judío que vivía su fe, ¿verdad que sí? Jesús también iba a misa. Bueno, no era misa. Jesús iba a la sinagoga. Los judíos van a la sinagoga el sábado, ¿verdad que sí? Van a la sinagoga. ¿Qué hacen en la sinagoga los judíos? Leen la palabra de Dios. ¿Qué más? En la sinagoga se proclama la palabra de Dios. Y se lleva un orden todo el año, así como nosotros en la Iglesia Católica vamos leyendo la palabra de Dios durante todo el año. Los judíos van a la sinagoga a leer la palabra de Dios, a orar con la palabra de Dios, a que la palabra de Dios se las expliquen los maestros de la ley o los rabinos. Y dice el Evangelio, Jesús iba a la sinagoga como era su costumbre hacerla los sábados. Entonces, como decíamos, Jesús primero es un judío que vive su fe. Un judío que vive su fe, como todo fiel judío. Él era el Hijo de Dios, obviamente, todo lo que ya sabemos. Era el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos, para morir por nosotros, entregarse en la cruz, etcétera. Obviamente que sí. Pero, siendo hombre, Jesús como verdadero hombre, Jesús es, como decimos, es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad que sí? Jesús es verdadero hombre. Como verdadero hombre también Jesús vivía su fe. Iba a la sinagoga e iba al templo. ¿Qué iba Jesús a hacer al templo? Decíamos hace un momento. Iba con dos finalidades. La primera, vivir él también su fe judía, su fe como judío, participar en las fiestas, participar en las peregrinaciones que había. Todo eso tenía que hacer Jesús. ¿Cuándo fue la primera vez que Jesús fue a Jerusalén a una festividad? ¿Cuándo? ¿Cuántos años tenía? Cuando tenía 12 años. No se lo llevaron sus papás, María y José, no se lo llevaron nada más, así como, vamos a decir, de paseo, ¿verdad? Así como cuando los papás se llevan a los hijos de paseo. Vámonos a San Juan de los Lagos a visitar a la Virgen. Y ya se llevan a los hijos también para que se distraigan, ¿no? Jesús va a Jerusalén también a los 12 años, no nada más de paseo, para vivir también su fe, en primer lugar, como judío, ¿sí? Cuando nosotros decimos Jesús se hizo hombre, sí, se hizo como nosotros, se refiere también a eso, a que al hacerse hombre no solamente quiso vivir en una familia, no solamente quiso participar de la vida de una sociedad, sino también participar de su vida de fe, ¿verdad? Entonces Jesús va al templo para vivir su fe, y después lo encontramos también predicando en el templo. Entonces, como les decía, ahí en la Biblia, ahí pusimos pues algunas imágenes en relación a lo que era el templo de Jerusalén. Después pusimos otra sencilla sección que ustedes van a ver, otra sencilla sección de algunos escritos en piel, algunos escritos de algunos textos bíblicos, y por ahí también hay algún papiro. ¿Por qué pusimos estas cosas? Ya dijimos que la Biblia se escribió ¿en qué lenguas? Hebreo, griego y arameo. Y ya después San Jerónimo la tradujo la Biblia al latín. Es importante pues que sepamos estas cosas. Nosotros ya hoy tenemos nuestra Biblia ya impresa, bonita. Algunos la ponen en su casa, algunos lo ponen en su casa. Pero la Biblia, cuando se escribió,
Se escribió en dos materiales muy concretos. Se escribió en papiros y se escribió en pergaminos. Entonces ahí pusimos, por eso pusimos ahí creo que es uno o dos papiros, no bíblicos, ¿verdad que no? Pero si alguien no conoce cómo eran los papiros, pues para que ustedes los vean. Fue ese material tan rudimentario en el que se escribió la Biblia hace más de 2000 años, ¿verdad? La Biblia se empezó a escribir, por lo menos 10 siglos antes de Cristo. 10 siglos antes de Cristo. Es decir, más o menos en época de los reyes. A ver, ¿quiénes fueron de los grandes reyes en el pueblo de Israel? Saúl, ¿quién más? David, Salomón. Esos son los que conocemos más, ¿verdad? Son los que conocemos más. Ya después la Biblia, de ellos nos habla la Biblia en el libro de Samuel, en los dos libros de Samuel y en la primera parte del libro de los Reyes. Pero ya después todo el libro de los Reyes se llama precisamente así, porque ahí nos habla la Biblia de todos los reyes que hubo en Israel. Bien, la Biblia se empezó a escribir 10 siglos antes de Cristo, en tiempos de Saúl y de Salomón. Tiempos de Saúl y de Salomón. Y se empezó a escribir, como decíamos, en papiros. Los papiros proceden de Egipto. El papiro es una planta que se da sobre todo en Egipto, una planta circular, de un tallo largo, y que en la cima tiene pues hojitas así bonitas, ¿verdad? No sé si la han visto por allá en alguna imagen. Entonces, esa planta, así fue como ¿cómo se llamaban los que vivían en Egipto? Los egipcios, ¿verdad? Así fue como los egipcios se valieron de esa planta, quitaron la corteza, cortaban lo que era el tallo, lo cortaban en especie de tiras, después las entrecruzaban y con la técnica, vamos a decir, que ellos tenían, después de cruzarlas, pues las pegaban para que quedaran pues resistentes y poder escribir. La ventaja que tenían los papiros es que conservándose en un lugar seco, pues pueden durar siglos y siglos y siglos, ¿verdad? Ahí fue donde la Biblia se empezó a escribir, en ese medio de escritura que había en la antigüedad, ahí en papiros y en pergaminos. Los pergaminos eran pues especie también de material para escribir, que se sacaban de las pieles de los animales y que después también de un proceso de, vamos a decir, como decimos, de un proceso de encurtido más o menos, ya se hacía una especie de, no hoja, ¿verdad? Pero sí material un poco accesible para escribir. Todo lo que ahí también pusimos, tratando de imitar esto, algunos textos en material de piel. Algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se escribió la Biblia. Hoy ya tenemos, como decíamos, ese es el material rudimentario que se utilizó para escribir la Biblia hace más de 2000 años, ¿verdad? Pergaminos, se llamaban pergaminos ese material para escribir que se sacaba de las pieles, porque ese material nació y se perfeccionó en una antigua ciudad que se llamaba Pérgamo. Bien, hoy nosotros, como decíamos, pues ya tenemos ya nuestras Biblias traducidas en nuestra lengua, impresas así bonitas, ¿verdad? Con imágenes, etcétera. Pero ahí podemos ver un poco cómo Dios se fue valiendo de muchos medios para poner por escrito su palabra. Cómo Dios nos hizo accesible su palabra, ¿verdad? Cómo Dios hizo accesible a nosotros su palabra. Así como en ese tiempo se escribió en ese material, en esas lenguas, así como Dios ahí nos quiso hablar en esas lenguas, en ese material, pues hoy nos sigue hablando
en nuestra lengua y en material también más accesible que tenemos nosotros. Dios nos sigue hablando en nuestra lengua, en nuestro idioma. Por eso cuando nos acercamos a la Biblia, muchos católicos no nos acercamos por varias cosas, no la leemos por varias razones. La primera, a lo mejor porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Pues uno trabaja todo el día, desde que se levanta hasta que Dios, como dice la gente comúnmente, desde que Dios amanece hasta que anochece, ¿verdad? En primer lugar, porque a veces no tenemos tiempo. En segundo lugar, porque decimos a veces, pues es que no le voy a entender, o por dónde empiezo, ¿verdad que sí? Tercero, porque a lo mejor pues no nos llama mucho la atención. Entonces decíamos, Dios quiso hablarnos en una lengua que podamos entender. Y ciertamente, aunque en la Biblia hay pasajes un poco difíciles, obviamente que sí, pasajes algo difíciles de entender, también hay pasajes que podemos entender muy bien. Dios, porque tengamos en cuenta de que Dios quiso hablarnos con nuestro lenguaje, en nuestra lengua. Como decíamos, hoy ya tenemos nuestra Biblia en nuestra lengua y nos está hablando con nuestra misma lengua, y obviamente que podemos entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no es indescifrable, no es ¿cómo se dice? Ininteligible, que no se puede entender, obviamente que sí. Como decíamos, a lo mejor hay pasajes un poco más difíciles, dice el Papa Benedicto en el documento que habla de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, que se llama Verbum Domini, dice el Papa Benedicto. Hay pasajes, hay páginas ciertamente oscuras en la Biblia, que ciertamente necesitan una preparación más, obviamente más cercana, pero si nosotros queremos abrir la Biblia y leerla, pues obviamente que la podemos entender, ¿verdad que sí? Obviamente que sí. Entonces todo esto que les estoy diciendo es por la exposición que tenemos ahí, para que veamos dónde nació la Biblia, en qué material. Hoy ya tenemos nuestra Biblia muy bonita, incluso ya la podemos ver hasta en medios electrónicos, ¿verdad? ¿Todavía no llega? Bueno, ¿podemos hacer qué? Hoy ya tenemos, como decíamos, la Biblia en medios electrónicos muy accesibles. Hay quien ve la Biblia en su computadora, incluso hay quien la puede ver en su tableta, ¿cómo se dice? En esa tablet. Hay hasta padrecitos o seminaristas que la ven hasta en su teléfono, así ya más sofisticado, ¿verdad? Hasta en esos medios ya es accesible la Biblia. Y es muy bueno eso, la tecnología es muy buena. Ahorita decíamos en un grupo, la tecnología es muy buena cuando la sabemos utilizar, porque ya tenemos la Biblia incluso hasta en esos medios electrónicos. Fíjense, después de que la Biblia se escribió en material que hoy nos parecería muy, ¿cómo se dice? Muy rudimentario, si queremos decir muy antiguo, hoy la podemos ver en medios tecnológicos que también son muy accesibles. Pero miren, aunque tengamos la Biblia así y podamos verla hasta en el teléfono, en los teléfonos más sofisticados, nunca debemos perder de vista una cosa. Aquí está la Biblia. La Biblia nunca deja de ser signo y presencia ¿de quién? De Dios. ¿Y de quién? Y de Cristo. No puede ser sustituida nunca, ni por la tablet, ni por el teléfono, ni la computadora, ¿verdad? Como decía, es muy distinto que podamos ver la Biblia ya en esos medios, pero nunca debemos perder de vista el signo. La Biblia es la presencia de Cristo, dice el Papa Benedicto. La Biblia es una persona, la Biblia es una persona, es Cristo, dice el Papa, ¿verdad? Entonces, podemos, como decíamos, tener muchos medios accesibles, pero nunca perder de vista el signo de la palabra de Dios que está aquí presente. Cristo, ¿verdad? Cristo que está presente.
hasta puede pasarles hasta los seminaristas. Miren, cuando los seminaristas van a clase de Sagrada Escritura, ahí en el seminario, vamos a clase de Sagrada Escritura, ¿dónde está tu Biblia?, les pregunta uno. Dice, no, pues aquí la traigo en mi computadora. Como llevan su computadora para escribir, ¿verdad? Ya en las universidades incluso los estudiantes ya llevan su, bueno, los que tienen y los que pueden, ¿verdad?, llevan su, ¿cómo se llama?, su computadora o su tablet para escribir. Ya van los seminaristas a clase de Sagrada Escritura. ¿Dónde está su Biblia, su Sagrada Escritura? No, pues aquí la traigo en mi computadora. Vaya por su Biblia y tráigala. A clase de Biblia tienen que traer la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura no puede ser suplida por nada. No puede ser suplida por nada. Ni por su teléfono, que es el más sofisticado. Tráigase su Biblia, ¿verdad? Ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? El signo siempre de la presencia de la palabra de Dios en la Biblia. Bueno, entonces tú dinos cómo vamos a hacer. Pues ya con lo que nos ha introducido el Padre, pues a lo mejor llevar unas inquietudes, o a lo mejor ahí precisamente aclarar las dudas que teníamos, o saber si es cierto lo que se nos comentó aquí, ¿verdad? Y posteriormente nos volvemos a ver aquí. El Padre Cirilo, si viene, solo que dice que probablemente más va a llegar como a las 2 de la tarde, entonces nada más vamos a adelantar la actividad que la teníamos a esa hora y regresamos aquí para continuar con el tema número 2. Después de esto, Satanás se apartó de él. Jesús también había llegado y ayudaba en los preparativos para la boda. 1200 años antes de Cristo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. En el siglo I antes de Cristo. Aunque apenas quedan restos, el testimonio del historiador Flavio Josefo nos es útil para reconstruir el templo tal como pudo ser. La entrada del templo herodiano Quizá reservada a los santos judíos. En su centro, sobre una plataforma elevada, estaba el altar de sacrificio. la última estancia de los sacerdotes. El segundo templo fue incendiado por el Juancito en los años 70 de de él fue solamente la sección oriental de la que el actual muro de la Salamanca. Ahí nace el río Jordán, que después va bajando al mar de Galilea, ¿verdad? Entra al mar de Galilea el río Jordán y luego después continúa su cauce hasta que llega al mar Muerto. Entonces esa zona bonita hoy se llama Banias, o se llama Banias, pero antes era la Cesarea de Filipo. Algunos dicen que no arriba, pues, no en ese monte, ahí no fue la transfiguración, posiblemente porque ahí cerca está un monte, el monte más grande de la Palestina, que se llama el Monte Hermón, es el monte más alto. Entonces, si siguiéramos el pasaje de la Biblia, dice, después de que Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Después vino la transfiguración, ¿verdad? Pero obviamente que la tradición cristiana nos sigue diciendo pues que la transfiguración es Monte Tabor, ¿verdad?
Ahí en el Monte Tabor hay incluso una iglesia en la cima, una iglesia muy bonita, donde se venera precisamente o se recuerda ese acontecimiento bíblico de la transfiguración del Señor. ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la atención? Ahí dice que se llamaba Qumran. En el tiempo de Jesús había una comunidad religiosa de especie de monjes que vivían ahí. No ahí en la cueva, obviamente que no en las cuevas, sino en torno a esas cuevas todavía están las ruinas donde vivían esa especie de monjes que muchos dicen que se llamaban esenios. Entonces ellos llevaban una especie de vida, como decía, de monjes. Entraban a esa comunidad y había una especie de rito de iniciación para pertenecer a la comunidad, y se dedicaban al estudio, a la oración, ¿verdad? Se dedicaban al estudio y a la oración. Entonces tenían ciertos excesos, ¿verdad? Tenían ciertos excesos, porque ellos decían: nosotros somos los puros y los que están allá afuera son los impuros. Nosotros somos los hijos de la luz y los que están allá afuera son los hijos de las tinieblas, ¿verdad? También tenían excesos, pero lo importante de ellos es que se pusieron a escribir en papiros, se pusieron a escribir los textos bíblicos y aparte otros escritos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Los metieron en una especie de jarras. Por ahí había, no sé si por ahí había una jarrita así larguita. Esa es una imitación de las jarras que había, donde ellos metieron textos de la Biblia y los guardaron en esas cuevas. Fíjense desde cuándo, desde el siglo I después de Cristo hasta que se descubrieron en 1940, ¿y qué dijiste, Lalo? 46. Fíjense todo el tiempo que pasó. Por eso decíamos, los papiros en que se escribió la Biblia, conservándose en un lugar seco, no se corrompen. Entonces lo que hicieron ellos fue guardarlos en esas jarras, y ahí se quedaron muchos años, hasta que dice pues la historia, hasta que un pastorcillo, andando cuidando sus chivas, se le fue una hasta allá y empezó pues a aventar piedras en esas cuevas y empezó a oír hueco. Y después se metieron y se dieron cuenta que estaban ahí un chiquillo fue el que las descubrió, ¿verdad? Un chivero. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Ya teníamos toda la Biblia, pero al encontrarse esos textos bíblicos allí en esas cuevas de Qumran, todo eso sirvió también para profundizar la Biblia y para seguirla estudiando, sobre todo los estudiosos, ¿verdad? Los que se dedican a la Sagrada Escritura. Esas eran esas cuevas. ¿Qué más les llamó la atención? Eso es muy natural, ¿verdad? Hubo también apóstoles que se pusieron a escribir algún evangelio de Jesús, alguna historia de Jesús. Pero nosotros nada más, la Biblia, la iglesia nada más acepta 4 evangelios. ¿Y los otros por qué no los aceptó? Tantos que se escribieron, porque en primer lugar no son palabras de Dios, y en segundo lugar se ocupaban de muchas cosas que no tenían que ver con el evangelio, ¿verdad? Entonces eso. Bueno, aquí viene el padre Cirilo ya. Vamos a darle un aplauso. Es un sacerdote de nuestra arquidiócesis de León, que estudió también Biblia en la Universidad Pontificia de México, y que, bueno, yo diría desde siempre, pues él también ha trabajado con mucho entusiasmo y mucha entrega en la difusión, en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Tanto en nuestra diócesis como fuera de nuestra diócesis. Ha formado parte o forma parte de la animación bíblica a nivel nacional. Por varios años también formó parte de la FEXEFOBI, que quiere decir Federación Católica de Centros de Formación Bíblica, coordinándola a nivel nacional. Ahorita es el presidente de la Asociación de Biblistas Mexicanos y pertenece a nuestra diócesis. Y es párroco también de la parroquia de María Madre de la Iglesia en León, ¿verdad? Entonces, él tiene pues una intensa también actividad bíblica, y
ya también su experiencia en este campo y su experiencia sacerdotal, pues nos enriquece también mucho hoy en esta tarde. Le agradecemos pues que esté aquí también con nosotros y que venga a compartir esta reflexión. Vamos a darte otro aplauso. Antes que nada, una disculpa grande que pido porque sé que estoy aquí, como decía Pablo, como un aborto ya intemporal, ¿verdad? Pero créanme que yo esperaba una confirmación. El miércoles o jueves envié un correo que cómo ibais, como vi en el programa que era un sacerdote u otro, y yo me quedé en esa incertidumbre. Preparé el tema y todo, pero pues ya me quiero justificar tarde, ¿sí? Una disculpa, sí, en realidad estuve en la mañana en una jornada que está en León, celebré misa de 12 y de ahí me vine inmediatamente porque supe que me hablaron, pero estoy con mucho gusto. Bien, ya sé que han estado reflexionando esta mañana, yo que tienen aquí mucho rato, espero no traspasarlos en la comida. Quiero compartirles un temita interesante, pero muy sencillo. Con este marco de referencia del año de la fe, en donde nuestra iglesia celebra 50 años de haber iniciado el Concilio Vaticano II, 20 años de haberse promulgado el Catecismo de la Iglesia, quise, desde el tema que me propusieron aquí, hacer una reflexión sobre la Biblia en el trabajo evangelizador de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Pero sobre todo quiero enmarcarlo haciendo alusión a algunos antecedentes. Sabemos que la palabra de Dios fue puesta por escrito después de que fue experienciada por la comunidad tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y más o menos desde el siglo III o IV ya teníamos muchos, que diría casi ya todos, los libros de la Biblia que se usaban en diversas comunidades de diverso modo. Sabemos que hasta el siglo XVI, el 8 de abril de 1546, siglo XV, siglo XVI, 8 de abril de 1546, hasta entonces se define el canon, es decir, qué libros son los que debe tener la Biblia católica. Y esto surge por la competencia, porque en ese tiempo también es el resurgimiento del movimiento protestante, en donde empezaron a dejar afuera algunos libros de la Biblia, y fue lo que llevó a definir qué libros debería de tener nuestra Biblia. Pero a partir de ahí, vive la Biblia un exilio en la iglesia. La palabra de Dios tuvo un exilio, es decir, fue echada para afuera. ¿Por qué? Porque era provocadora de sospechas. Si ya Lutero, con su propuesta de libre interpretación, volver a la sola escritura, todo esto, había provocado ya una buena crisis en la iglesia, ¿qué se esperaba si se seguía dejando la Biblia en manos de los laicos, en manos de los que no habían estudiado Biblia? Y entonces le quitó la Biblia, ¿sí? Y no es porque la Biblia fuera mala. Yo hago esta comparación. Pregunto, ¿las medicinas son buenas o son malas? ¿Por qué si son buenas, por qué no se las dejamos a los niños a su alcance? ¿Por qué? Porque pueden hacer mal uso, porque no saben cuánta dosis, ¿sí? O cuántas y cada cuándo. Y así pasó con la Biblia. La Biblia no es mala, pero aquí es que no sabíamos usarla. Hace 15 años, más o menos cuando empezó el movimiento de la animación bíblica aquí en la diócesis, me tocó a mí iniciar con el proyecto. Hicimos una encuesta a nivel diócesis, pero sobre todo centrada en la cabecera de